יום שכולו טוב, יום שכולו טוב, יום שכולו אהוב. רחמה הוא ינצילנו. יום שכולו טוב, יום שכולו טוב, יום שכולו אהוב. יום יום צדיקים יושבים, עטרותיהם ברמה בשם. ולני מזיגי בשתיקה, מחלקנו עמהם. יום יום לצדיקים יושבים, ועטרותיהם ברמה בשם. Shalom, Javrim. Le habló el rabino Joseph. Damos gracias al Eterno porque estamos una semana más en torno al comentario de la Parshá, de la Torá. Una semana más de vida y una semana más con la Torá de Hashem. Y esta semana, iniciada el día 12 de Heshvan del año 5783, corresponde a la cuarta parashá del Sefer Bereshit, que es la parashá Vayera. Esta parashá se extiende desde el capítulo 18, verso 1, al 22, verso 24. Una parashá con mucha información. Dice el 18.1: Vayera elav Adonai be'elonem mamre behu yoshev petach ochel kechom hayom. Y el Eterno se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, en el calor del día. Dice Vaise Einad Vayar Inei Shlosha Anashim Nitzavim Alav. Y alzó los ojos y aquí que había 3 hombres parados frente a él. Y aquí describe el episodio del encuentro con los ángeles. Aquí no dice que son ángeles, pero entendemos, ¿cierto?, que la Torá sugiere y la Torá insinúa. Y tiene su propio lenguaje. Entonces, después vamos a ver, bueno, si es que tenemos tiempo, no creo que lo tengamos, pero si en una de esas lo tenemos, vamos a ver cómo funciona esto, de que vienen 3 varones y después aparece hablando uno como si fuese el santo bendito es. Esta parashá es una parashá de mucha energía. Aquí hay mucha revelación. Tiene mucha energía porque tiene mucha revelación. Entonces, la primera aliá, que va del 18.1 al 18.14, Hashem visita a Abraham, ¿cierto?, y le promete un hijo. El encuentro que estamos narrando es precisamente, ¿cierto?, de estos enviados, o de Hashem, con Abraham nuestro padre. En la segunda aliá, que va del 18.15 al 33, una aliá larga,
salen a Sodom de Amorá, ¿cierto? Sodoma y Gomorra, y Abraham intercede por Sodoma. En la tercera alianza, fíjense ustedes cómo van saltando los temas uno a otro y todos con mucha energía. Se requiere, ¿cierto?, de mucha tefilá. Cuando hay tefilá, ¿cierto?, se mueven las energías espirituales. Eso es lo importante cuando nosotros oramos. ¿Qué hacemos nosotros o qué sucede cuando nosotros estamos haciendo tefilá? Se están redirigiendo energías espirituales. Eso es lo que se hace. Y no creo mucho eso de que, ¿cierto? Bueno, no está todo escrito y como está todo escrito, bueno, ¿para qué vamos a hablar? O no, va a suceder lo que Dios quiera que suceda, ¿no? Hay muchas veces en que el Eterno deja una opción abierta, ¿cierto? Precisamente, recuerdo el caso cuando él dice, busqué un entendido, una persona que intercediese por la ciudad y no encontré ninguno. Y él estaba buscando a alguien. Y se va a dar aquí en el caso de Abraham, se da en el caso, ¿cierto?, cuando Moshe Rabbeinu intercede por Am Israel, después del tema del becerro de oro. Entonces, debido a eso es que esta para allá, si nosotros nos fijamos en todos los temas que van y cómo va, se va redirigiendo la energía, podemos sacar, ¿cierto?, una buena lección para nuestras vidas. En la tercera alia, ya del 19:1 al 20, y ahí está la destrucción de Sodoma. Y ahí eh, la- lamentablemente no tengo mucho tiempo de explicar esto, pero solo mencionarlo, ahí vemos que hay un cambio entre eh, la Midat Rahamim, ¿cierto? Midat Rahamim, la medida de la misericordia, de la compasión del Eterno, a Midat Adin, la medida del juicio. Y ahí hay una transferencia de energía. Y, por ejemplo, si nosotros examinamos el pasaje cuando él dice, y así como yo me gocé en haceros bien, me voy a deleitar en destruirlos. Y ahí hay una transferencia de energía. O sea, toda la fuerza que él tenía para hacer bien, ahora se va a usar para hacer el mal. Aunque la Torá nos dice que él no es agente del mal. Lo único que él hace es que retira su cobertura, Hasbe Shalom, que no sea con nosotros, ¿cierto? Lo Aleinu, retira la cobertura del hombre y el hombre queda expuesto. Es como bajo un día de mucha lluvia, se estropea tu paraguas y quedas expuesto. Eso es lo que sucede. No es que él, ¿cierto?, sea agente del mal, pero toda esa energía, ¿cierto?, que podemos usar para A, de repente se puede redireccionar para B. Y aquí hay un cambio en la medida, ¿cierto? En la midata Rahamim, el Señor, el Santo bendito es, mide, o sea, eh, eh, interactúa con el mundo a través de dos medidas: la medida de su misericordia o compasión, o la medida del rigor y el juicio. Entonces, y vemos que va pasando de un lado a otro, de un lado a otro. Por ejemplo, en la parashá anterior, que empieza, ¿cierto? Dice, y el Eterno le habló a Abraham en Ur de los Caldeos, y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, qué sé yo, y voy a engrandecer tu nombre, te voy a bendecir, serás de bendición. Ahí él está actuando a través de la medida de la misericordia. Pero de repente dice, y hubo hambre en aquel tiempo en la tierra, hubo hambre, ya, ahí hay un cambio. Si se fijan bien, hay un cambio, ¿cierto? Lamentablemente uno llega y lee, pero uno se tiene que hacer, ¿cierto?, la idea, y tiene que preguntarse, ¿por qué la Torah me da ese dato? ¿Por qué me da ese dato? Nosotros hoy día vamos a centrar el comentario en el tema de la puerta. ¿Por qué te dice que está a la puerta? ¿Qué importa que esté a la puerta? ¿Cierto? O ¿por qué dice dónde está? ¿Por qué te da la información de en qué parte de la casa está? ¿Por qué te da el pronóstico del tiempo? ¿Por qué te dice que hacía mucho calor? O la hora que pasó, ¿cierto?, era la hora de mayor calor. ¿Qué te aporta a ti eso? Mucho.
mucho, porque lo que estás haciendo en el fondo es conociendo cuál es el contexto y el trasfondo para entender cómo funciona Dios. Si todo esto tiene que ver cómo funciona Dios. Y detrás de ese conocimiento de cómo funciona el santo bendito es, ahí está la bendición de conocerle y de empezar a ese conocimiento nuevo, aplicarlo en nuestras vidas y redireccionar nuestras vidas y redireccionar la energía, ¿cierto? La bendición, como lo quieras llamar tú, ¿cierto? Unos le llaman energía, los más cabalistas le llaman energía, otros le llaman, ¿cierto? Bendición, y- pero en el fondo es lo mismo, ¿ya? En el fondo es lo mismo. Entonces dice en la paracha anterior, y hubo hambre, entonces ahí hay un cambio. ¿Por qué viene hambre a la tierra? ¿Cierto? Uno tiene que explicarse por qué viene hambre a la tierra. Entonces hay un cambio en la forma de cómo Dios está tratando ahora a la tierra. Había hablado con Abraham, ¿cierto? A través de la medida de la misericordia, ahora está la medida del rigor. ¿Por qué? Porque hay hambre en medio de la tierra. ¿Ok? Acá dice, eh, del 19.1 al 19.20 está la destrucción de Sodoma. Ahí hay un cambio en la medida como el santo bendito está tratando a la tierra. Ahí hay juicio. O sea, toda la energía que él tenía, de hecho le dice, si yo encuentro 50 justos, si encuentro 50 justos en la ciudad, yo perdono a toda la ciudad por amor a los 50 justos. Ahí hay toda una medida de misericordia. Esa medida de misericordia se pierde y se transforma, ¿cierto?, en rigor o en juicio. Perdón. La cuarta aliada del 19:21 al 21:4, Lot escapa a Zoar y viene el episodio, ¿cierto? Aquí se dan dos escenarios, uno de Lot escapando a Zoar y después el de Abraham con Abimelech, ¿cierto? La quinta aliada del 21:5 al 21:21, el nacimiento de Isaac. Y después viene el relato de Agar e Ismael. La sexta aliá va del 21:22 al 21:34, el pacto de Abraham con Abimelech. Y en la séptima aliá, que yo diría es la cúspide, la cumbre de toda esta parashá, del 22:1 al 22:24 tenemos la Akedah de Isaac, ¿cierto? La atadura de Isaac. Entonces, vemos acá, ¿cierto? Que se le aparece. Y si nosotros seguimos, ¿cierto?, la narrativa, vamos a ver que se le aparece precisamente después de la circuncisión. ¿Y por qué se le aparece después de la circuncisión? Eh, la, la palabra vayera, que se traduce como, ¿cierto?, se le apareció, en realidad se dejó ver, ¿ya? ¿Por qué? Porque la escritura dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Nosotros no tenemos, ¿cierto?, no tenemos ninguna capacidad de ver a Dios. Las veces que nosotros decimos, o cuando yo he dicho sí, yo he visto a Dios, ¿cierto? Es lo que se llama en términos de teología una teofanía. Y, pero a Dios nadie le ha visto jamás. Y es una representación de su deidad, de su grandeza, de su gloria, de su Shekinah. Pero a él nadie le ha visto jamás. Entonces la mejor manera de traducir Vayerá es se dejó ver. Nosotros vemos al Eterno cuando Él permite, cuando Él se deja ver. No porque nosotros tengamos la capacidad de verlo, sino que Él tiene la capacidad de dejarse ver, que es distinto. Entonces se le aparece después de la milá, y fíjense que la circuncisión, en términos, ¿cierto?, de la Torah, es una clipá. Clipá en hebreo es una cáscara. Es decir, el hombre se va quitando cosas de encima, va descubriendo lo que está en el interior. De hecho, ¿cierto? Y así se entiende en toda aquella referencia a la circuncisión espiritual, ¿cierto? La circuncisión del corazón, se entienden en ese contexto, en deshacerse de las cáscaras, de las corazas, para que el Eterno pueda acceder con su ruaj a la parte interna, a la parte interior, a la parte sensible. ¿Ya? Hay un pasaje que dice, y el Eterno circuncidará tu corazón y el corazón de tus hijos.
para que le ames. Entonces de ahí viene la enseñanza de nuestros sabios de bendita memoria, que sin la capacidad, o sin el hecho, mejor, de que Dios circuncide nuestros corazones, es imposible llegar a amar a Dios en un 100%. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice acá? Dice que se le apareció, y se le apareció según la narrativa después del Brit Milá, del pacto, ¿cierto?, de la circuncisión. Entonces aquí tenemos, ya nosotros, hay una energía especial. Cuando el hombre decide, ¿cierto?, quitarse todas aquellas cosas que al Eterno le impiden hacer su trabajo, le impiden su cercanía. Entonces, eso es lo que nosotros debemos, ¿cierto?, de alguna forma ir aplicando a nuestras vidas. Y para eso el Eterno tiene energía a nuestra disposición, para que nosotros lo podamos hacer, para que podamos llevar a cabo este trabajo. Y debemos entender que ese trabajo va a generar siempre, siempre una bendición para nosotros. Y ojo con esto, porque no siempre la bendición, no siempre cuando Dios está hablando de una bendición material. Pero sabemos que si viene del Santo Bendito es buena para nosotros. Entonces, sin esta clipa, ¿cierto? Sin esta cáscara, Abraham logró hacerse amigo de Dios. Y por causa de él, dice la Escritura, ¿cierto? Eh, Dicen nuestros sabios, por causa de él el mundo fue creado. Hay un pasaje, esto está en el capítulo 2 del libro del Bereshit, ¿cierto? Del libro del Génesis, y en el capítulo 2 y en el verso, debería ser verso 4, dice Beí Baram. Y estos son los orígenes de los cielos y la tierra, el día en que fueron creados, dice Beyón Beí Baram. Y, y esa palabra está con una hei pequeñita, con una letra hei hebrea pequeñita. Esta es la primera alteración que tiene el texto de la Torá, cuando fueron creados. Y cuando uno hace una transmutación de letras, queda la palabra para Abraham. De la palabra de Ibaram queda la palabra para Abraham. Entonces, hay cosas que están creadas desde que se fundó el mundo y que nos están esperando a nosotros. Y esto no es al revés. No somos nosotros los que esperamos la respuesta de Dios. Nosotros no somos nosotros, esto lo aprendí de mi Rav, nosotros no somos los que esperamos la respuesta de Dios, o la bendición de Dios, o la provisión de Dios. Es la provisión de Dios la que nos está esperando a nosotros. Esto es al revés, porque esas cosas ya fueron provistas y previstas desde el principio de la creación. No llega ni un alma a este mundo, al Olam, sin que venga con una provisión. De lo contrario, el Padre Celestial sería un Padre irresponsable. Y eso es imposible concebirlo. Un Padre Celestial que sea irresponsable. Nuestro bendito Mashiach dijo, porque si vosotros siendo malos les sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Cuando dice cuánto más, establece lo que en hebreo se llama un kal bajomer, de algo liviano paso a algo un poquito más pesado, de algo simple paso a algo mucho más contundente. Si esto es válido con hombres que son malos como ustedes, ¿cuánto más válido? Esa es la idea. ¿Cuánto más válido puede ser con el Santo bendito, con el Padre Celestial, el Padre de las luces, nuestro papito del cielo, como decíamos cuando éramos niños? Entonces, hay cosas que están creadas. Este momento con Abraham y el Eterno estaba ya creado, de Ibaram, cuando se iniciaron los cielos y la tierra. Dios no actúa, ¿cierto?, ni por impulso. Bendito sea Él que no actúa así, ni por impulso, ¿cierto? Ni en forma descuidada, ¿cierto? Eh, y ni en forma no planeada, ¿cierto? El todo lo tiene, de, lo conoce de antemano, lo prepara de antemano, lo entrega de antemano, y eso está esperándonos solamente a nosotros. Dice
el texto del Génesis, dice, Vayehulu Gashamayim Beharetz, y se concluyeron los cielos y la tierra, Ubehol Tsevam, y de todo lo que contenían. Dice, el día, Beyom, en el día, ¿cierto?, en que fue creado Adán. Y nos enseña el texto de que a pesar de que en el capítulo 1 dice, el primer día hizo esto, el segundo día esto otro, el tercero hizo aquí, el cuarto hizo acá, el capítulo 2, que al parecer nos da como otro relato, nos entrega otro relato de la creación, nos dice que todo eso aún no existía, dice, porque no había aparecido, no había ni hierba, ni animales, ni nada, porque aún no había aparecido, porque aún no había llovido, y no había llovido, dice, porque aún no había aparecido el hombre. Toda la bendición del Santo bendito, ¿cierto?, se activa cuando aparece el hombre. De lo contrario, nada tiene sentido. ¿Para qué crear un mundo si no va a crear al hombre? Entonces aparece el hombre y aparece, ¿cierto?, la provisión. De aquí los rabinos sacan la enseñanza de que cuando alguien quiere, ¿cierto?, tener un buen pasar, una buena vida, tener riqueza y tener dinero, tiene que tener hijos. Y dice, pero ¿cómo? ¿Los hijos gastan dinero? No, los hijos te traen dinero. ¿Por qué? Porque los hijos vienen con una provisión del cielo. El Eterno no manda a nadie, a ningún ser, a este Olam, sin que venga con una buena cantidad de provisión. ¿Se fijan ustedes? Y de aquí nosotros aprendemos, ¿cierto? Lo que nos enseñan nuestros sabios de bendita memoria. Ese momento estaba preparado para Abraham. Y a través del deshacerse de esta clipa, es decir, el Eterno siempre estuvo esperando este momento, este momento. Y esto no es tan alejado, ¿cierto? Esta idea, incluso en el Brit Hadashah. Tenemos en la cena de Pesaj a nuestro bendito Mashiach, que dice, él pronuncia una frase que para mí siempre fue enigmático, hasta que llegué a entender, ¿cierto?, con la ayuda del Eterno, la profundidad de lo que él dijo. Dijo, cuando van a cenar, dice, ustedes no saben cuánto yo deseaba este momento. Es decir, él estuvo años esperando ese momento. No saben cuánto esperaba este momento. Ahora yo te pregunto, ¿has tú esperado al Eterno? ¿O el Eterno te está esperando hace rato a ti? ¿Qué tal si la verajá, si la bendición, si la respuesta, si la iluminación, o la inspiración, o la luminosidad, en realidad es ella la que te está esperando a ti, y no al revés? O incluso la bendición material, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿No será acaso tiempo de deshacernos de nuestras clipot, de nuestras cáscaras, de hacer aquello que el Eterno nos ha pedido, ¿cierto?, por mucho tiempo, y que por mucho tiempo hemos dilatado y hemos, ¿cierto?, la conversación que hemos evitado, que hemos eludido, aquellas cosas que tenemos que dejar y no queremos dejarlas, ¿cierto? Aquí nos enseña que este momento estuvo, ¿cierto?, preparado. Y el hecho de que estuvo preparado es que no vino el Señor solo, vino con compañía, ¿cierto?, angelical, estuvieron en una mesa, comieron, qué sé yo, todo eso, hasta que viene, ¿cierto?, toda la revelación. Te voy a dar un hijo. Entonces, el tema es este. eh, Abraham y Sara eran los que estuvieron esperando al hijo, o el hijo siempre estuvo en la mente de Dios. Y era el hijo el que estaba esperando a sus padres. ¿Qué tal si es la bendición la que hace tiempo te está esperando a ti? Y está esperando en el fondo a que te deshagas de aquello que no te sirve. Solamente eso. La naturaleza esperó a que apareciera el hombre, el Adán, pero el Adán primordial, el Adán sin pecado, el Adán sin fallas. Y se abrieron los cielos, comenzó a llover y brotó la hierba, y todo fue, ¿cierto?, un paraíso, un paraíso. Entonces tenemos que aprender de esto. No saben cuánto esperaba yo este momento, dijo nuestro bendito Mashiach. Entonces de aquí tenemos que aprender
que siempre, siempre el cielo es el que nos está esperando a nosotros. Pero el cielo espera una respuesta pequeña de parte nuestra. Como yo enseñé la otra vez, cuando me puse a observar, ¿cierto?, con un telescopio la luna, y el que me estaba indicando, dando las indicaciones, ¿cierto?, cómo se hace, me dijo, mueves 1 milímetro aquí en la Tierra, son kilómetros y kilómetros en el cielo, y esa idea me caló tan profundo. Yo dije, aquí está una idea para una para allá. Esta es la idea para una para allá. Un pequeño cambio aquí en la Tierra puede significar avanzar kilómetro y kilómetro en el reino de los cielos. Que el Eterno nos dé la energía para esta semana. No alcanzamos a hablar de la puerta, lo vamos a quedar debiendo. Nos dé la energía para generar ese pequeño cambio, y aquello que nos ha estado esperando tiempo y tiempo a nosotros pueda ser desatado sobre nuestras vidas. Que pueda ser desatada la bendición, la sanidad, la liberación, la iluminación, la alegría, el gozo sobre tu vida, y que podamos vivir vidas diseñadas por el Eterno, vidas completas, existencias felices. Que el Eterno nos bendiga. Shavuot Tov.